Hasta el momento hemos observado en los capítulos 4, 5 de Nehemías, y estamos viendo desde el capítulo 1 de Nehemías, pero específicamente los capítulos 4 y 5 y 6 se presentan enemigos. Enemigos que el cristiano siempre va a estar luchando constantemente. Enemigos externos y también internos, adentro, también aquí adentro. En el capítulo 4 observamos cómo el escarnio, la mofa, es una de las armas del diablo para impedir que usted siga edificando, siga construyendo. Se va a burlar de cada uno de nosotros. Tus talentos, tu relación con Dios, tu empezar a vivir, tu empezar a caminar en los caminos de Dios. Lo utilizó a Sanbalat, a Tobías, a los amonitas, a los de Asdod, a los árabes, y los usa externamente para mofarse, burlarse de aquellos edificadores. La segunda arma del diablo, la segunda arma del enemigo es la conspiración. Traman para aniquilar, detestan, desprecian la obra de Dios. No le gusta ver matrimonios sólidos, consolidados. No le gusta ver jóvenes que se humillan delante de Dios y que quieren crecer en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres, y en sabiduría. El tercer enemigo que observamos en el capítulo 4, el versículo 10, es el desánimo. El cristiano se desanima rápidamente y prontamente cuando vienen pruebas que todos nosotros vamos a pasar y vamos a tener. Viene el desánimo. El enemigo sabe muy bien en qué eres tú débil, en qué somos débiles. La cuarta arma, esta arma a muchos los paraliza. A muchos los paraliza. En el capítulo 4, a partir del versículo 11 hasta el versículo 23, el temor. Te paraliza, te detiene, no te deja avanzar, no te deja dar pasos de fe. Te hace razonar demasiado. En el capítulo 5 que vimos la semana pasada, vimos una arma más del diablo, una arma más del enemigo. El egoísmo, la avaricia. Pensaban solo para ellos mismos y se olvidaron de la necesidad de sus propios hermanos. Hoy vamos a ver el capítulo 6 y vamos a descubrir una arma más del diablo. Observamos que en el capítulo 5 no aparece Sanbalat, Tobías, los de Asdod, los amonitas, no aparece ninguno de ellos. Es que a veces el diablo dice, no lo necesito, porque entre ellos que se maten, entre ellos que se destruyen, con sus murmuraciones, con sus detracciones, con sus desánimos, entre ellos suficiente. El diablo conoce muy bien nuestras debilidades y las usa. El libro de Nehemías es un libro extraordinario que nos dice la manera como ataca el enemigo. Y en el capítulo 5 no se menciona ni a Sanbalat, ni a Tobías, ni a los árabes, ni a los amonitas, ni los de Asdod, como dice el capítulo 4, versículo 7. No se menciona, porque entre ellos se maten, entre ellos que se destruyen. Interesante, ¿no? Padres que destruyen la vida de sus hijos. Padres que desaniman a sus hijos. Padres que desalientan a sus hijos. Padres que conspiran contra sus propios hijos, padres que se burlan de sus propios hijos, padres que llenan de temor a sus propios hijos, padres egoístas con sus propios hijos y hijos también para con sus padres. El enemigo dije que se destruyan ellos mismos. Hasta el momento hemos visto hasta el capítulo 5 de Nehemías y las armas del diablo están en los capítulos 4 y 5. Pero hay un arma más que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que aprender a diferenciar, que tenemos que saber distinguirla en el momento preciso. Hermano, nos va a destruir y no podemos permitir eso. Necesitamos ser santificados
en su verdad, en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Esta arma que usa el enemigo se llama la acusación, la calumnia, la acusación. Le gusta herir, le gusta manchar la reputación de alguien. Le gusta la difamación, desacreditar directamente, en este caso, al líder de Dios. ¿Quién era aquí? Nehemías. Vamos a leer versículo por versículo el capítulo 6 y vamos a observar cómo opera. ¿Cuándo es que opera? ¿En qué momento lo hace? ¿A quién usa? ¿Qué palabras dice? ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es su forma de ser? ¿Cuál es su manera de actuar, de proceder? Y muchos cristianos no se están dando cuenta por falta de la palabra de Dios. Todo está aquí. ¿Cómo distinguir al diablo? Está aquí. ¿Cómo darse cuenta la manera que opera? Está aquí. ¿Cómo destruir sus estratagemas? Está aquí. Y vamos a verlo hoy en esta noche. Versículo 1 y 2 del capítulo 6. El reconstructor termina la obra de Dios, no se olviden. El versículo 1 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Te lo digo más fácil, más sencillo. Sanbalat y los que has leído aquí, Sanbalat, Gesem el árabe, estaban desesperados. Ya estaba a punto de culminar la obra. Estaba a punto de terminarla. No saben qué hacer porque su único propósito era detenerla, destruirla, desbaratarla. Y toda obra, ¿a quién le damos la gloria? ¿A quién exaltamos por siempre y para siempre? Mas no para Gesem, ni para Tobías, ni para Sanbalat, ni para ninguno de los de Asdod, los amonitas, los árabes. Pero para los hijos de Dios sí. Y el propósito de Nehemías era restaurar. Déjame ir, envíame y yo restauraré. ¿Cuál es la estrategia de ellos? A ver, vamos a hablarle bonito a Nehemías para que venga y hable con nosotros. ¿A Nehemías? ¿A Nehemías? Oyeron estos enemigos que el muro estaba casi terminado. Oyeron estos enemigos que ya iba a finalizarse el muro. Y entonces se desesperan. Lo hicieron varias veces, ¿se dieron cuenta? Al inicio, cuando Nehemías llega, empezaron a actuar. Te dije todas esas armas en el capítulo 4 y 5. Te dije que lo hicieron también de manera interna. Y ahora ya no pueden más, están desesperados, ellos tienen que actuar, ellos mismos van a ir, ellos mismos van a tratar de convencer a Nehemías de detenerse, de no continuar. Y Nehemías, guiado por el Espíritu de Dios, escribe aquí diciendo: mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Se acuerdan en Nehemías capítulo 4, versículo 1? Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este Sanbalat que ahora en su momento de desesperación le está diciendo: Nehemías, vamos y conversemos. A Nehemías. A Nehemías. Les hago recordar, amada iglesia, que Nehemías tenía algo para destruir esta arma de la calumnia, de la acusación, de desacreditar a un líder. Nehemías tenía discernimiento. Nehemías tenía un discernimiento único.
que se goza a través de la comunión diaria con Dios, que se gana a través de la manera como tú te acercas al Señor, y Él te va a dar esa manera de discernir. El diablo lo único que va a querer de ti y de mí es destruirnos. Te hago recordar que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Discernir es dividir, separar. La mayoría piensa que discernir es solo lo malo. Veo cosas malas, veo espíritus malos. No, no es eso. En ningún momento Nehemías hace eso. Nehemías es cauteloso. Nehemías es sobrio. Nehemías es sobrio, es taciturno. Nehemías es calmado. Nehemías se está dando cuenta de la manera como ellos realmente quieren proceder. Tenían la capacidad de separar. Darse cuenta lo que en apariencias es bueno, pero en verdad es malo. O lo que algunos dicen es malo, pero en verdad es bueno. Ese es el que tiene la capacidad de discernir. Es la persona que ha alcanzado madurez en su vida. Es la persona que ha llegado a ese estatus espiritual en su vida. Y Dios ve tu corazón. Dios ve nuestro corazón. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 13. ¿Cómo podemos discernir, pastor? Te preguntarás. Pastor, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos lograr el tener discernimiento en nuestras vidas? Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sin la palabra, solo va a ser tu propio discernimiento, tu propia destrucción. Sin la palabra, con tu propia vanagloria, con tu propio ego, construyes tu vida. Algunos tienen la palabra, la estudian, la conocen, pero leyó usted, no la usan. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Te vas a dar cuenta de aquel que viene con apariencia de piedad, pero en verdad, por dentro, son lobos rapaces. Sí, se va a dar cuenta usted. Señoritas, escúcheme bien, las solteritas se van a dar cuenta cuando aquel hombre que viene de manera salamera, conquistadora, que te endulza con sus palabras, que te conquista, que te desvía, y tú no te das cuenta por falta de la palabra. Usted va a saber discernir, va a saber darse cuenta, porque has alcanzado la madurez que el Señor Dios espera que todos tengamos. Igual entre los esposos. El esposo se va a dar cuenta, no, esto no está bien, esto va a destruir mi hogar. No puedo permitir esto que se albergue en mi corazón. No quiero contaminar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Y viceversa, y dirá también la mujer. La esposa. No puedo permitir que esto se anide en mi corazón por falta del uso de los sentidos que el Señor Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso que en el libro de Nehemías nadie puede estar
con los brazos cruzados, sin hacer la obra. Todos están edificando el muro. Y en los capítulos 1, 2 y 3, Nehemías ora en el capítulo 1, Dios le da de su gracia, va al pueblo en el capítulo 2, se levantan estos enemigos, Nehemías les dice lo que tienen que hacer. Todos trabajan en unidad, no trabajan juntos, trabajan unidos. Porque usted puede estar junto con su pareja, junto con su hermano, pero el Señor quiere que estemos unidos. Nehemías se da cuenta y está detectando qué es lo que realmente quieren estos hombres. Les hago recordar, el reconstructor termina la obra de Dios. El reconstructor no se distrae del propósito que Dios ha puesto en su corazón. El reconstructor no se distrae, continúa. Versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Insistían. Y Nehemías respondía de la misma manera. ¿A quién te hace recordar? Esta insistencia de Sanbalat, Tobías, va 1, 2, 3, 4. Insistían. Me hizo recordar a José, la esposa de Potifar. Insistía. Y Nehemías nos da a entender aquí de la insistencia del enemigo de que tú desistas, de que tú no termines esa obra, ni la empieces, ni la continúas. No quiere que crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. No quiere que sirvamos en su iglesia. No quiere que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. No nos quiere ver involucrados a todos. Nehemías se da cuenta, porque Nehemías tiene una capacidad de discernir de una manera única y extraordinaria, y le responde algo glorioso. Cesaría la obra. Si yo respondo a tu invitación, simplemente paralizo esta obra. Y yo no he venido para eso. Te hago recordar Nehemías capítulo 2 versículo 20. Te hago recordar una de sus respuestas de Nehemías. Nehemías capítulo 2 versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes quieren desviarme del propósito el cual Dios a mí me ha dado a través de la oración, a través del clamor. ¿Cuántos convivientes hay aquí hoy día en esta noche? ¿Cuántos convivientes hay? Levanten su mano los convivientes. 1, 2, 3, 4. Wow, entonces a fin de año vamos a tener 4 matrimonios aquí. No te desvíes. ¿Quieres honrar a Dios con tu matrimonio? Y el diablo, por si acaso, dice: no voy a usar a ninguno de los de afuera, a los de adentro. Va a confundirte. ¿Lo confundió a Nehemías? Pregunto, ¿lo confundió a José? José dijo: ¿cómo he de hacer esto a mi Dios? ¿Cómo he de cometer este gran pecado que me pides que me acueste contigo? Nehemías es más sosegado, más calmado. Nehemías simplemente le dice: no puedo, porque cesaría de hacer la obra y yo quiero culminarla, quiero terminarla. Es más, ya estamos casi a punto de terminarla. Gracias por su invitación. Atentamente, Nehemías, siervo de Dios. Piense por un instante. Nehemías ora, Dios toca su corazón, le da el plan, llega a Jerusalén.
Empiezan a edificar. Sanbalat ataca a todos primero. Escarnio para todos, burla para todos, que ya lo hemos visto. No pudo porque continuaron haciendo la obra. Se mofa con todas estas armas, conspira contra ellos, les causa desánimo, les pone temor, hacen que actúen egoísmo. Entonces dice Sanbalat: no he podido con los de allá. Actuaré por mí mismo. Yo mismo lo voy a detener. Yo mismo lo voy a detener. Pero observamos el discernimiento, la capacidad de darse cuenta de Nehemías. No iré. Sanbalat no se detiene porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo te va a atacar tantas veces para desanimarte, para desalentarte, para desviarte, para desmoralizarte, para que sientas temor y miedo. Ahí te ataca. Y nuevamente vuelves a ese cauce de destrucción en tu propia vida. Sanbalat no se detiene, va a continuar. Pero recuerden que el reconstructor termina la obra. ¿Qué hace Sanbalat? ¿Cómo va a proceder ahora? ¿Qué armas va a usar? Leamos los versículos 5 y 7 del capítulo 6 de Nehemías. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrita: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Calumnias, mentiras, engaños, acusaciones. La acusación es una de las armas del enemigo. Calumniar al siervo de Dios, calumniar al líder de Dios, calumniar a aquel que está a la cabeza. Decir mentiras de la persona, cosas que no son. ¿Cómo luchas cuando dicen cosas distintas a la que realmente eres tú? ¿Cómo luchas cuando alguien te calumnia? ¿Cómo luchas cuando alguien te acusa, habla mal de ti, se mofa de ti, habla a otras personas a espaldas de ti cosas que no son? ¿Se dio cuenta aquí? Has puesto profetas. Nehemías está leyendo. ¿La carta cómo estaba? ¿Cerrada o abierta? La carta estaba abierta. Me puse a pensar por un instante, ¿por qué la carta dirigida de Sanbalat a Nehemías está abierta? Entonces tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a sus costumbres, tenemos que ir a la cultura. Resulta que los persas, cuando envían cartas, envían de dos maneras. Envían en un rollo, en un pergamino, obviamente cerrado, sellado allí con cera, y está cerrada. La carta se envía a personas de mucha importancia, de igual condición. Hasta ahora se envía cartas cerradas. Pero, ¿por qué le envía la carta abierta? Resulta que los persas, cuando envían cartas abiertas, es señal de menosprecio hacia la otra persona. Es una señal de decir: no me interesa tu condición, ni me importa quién eres. Pueden leerlo quien sea. Ahí está. ¡Qué actitud de estos hombres! ¡Qué corazón de estos hombres! Pero en ninguna parte del libro de Nehemías se ve a Nehemías lidiar contra estas mentiras. Y es más, todavía le dice:
va a oír, el rey va a escuchar todo lo que tú estás haciendo. ¿Quién le dio permiso a Nehemías para ir a Jerusalén? El rey. ¿Quién le dio la provisión a Nehemías para ir a Jerusalén y reedificar? El rey. ¿Quién le dio el permiso a Nehemías para que sea gobernador cuando llegue a Jerusalén? El rey. Nehemías tiene claro lo que el rey le dijo. ¿Tienes claro lo que el Rey de Reyes te dice aquí a través de su palabra? Por eso vas a actuar hasta peor que Sanbalat. Con acusaciones, con engaños, con mentiras, con desprecios, con difamación del líder de Dios. Así está la iglesia. Por eso no crecemos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. El enemigo sabe cómo atacar, por dónde atacar y a quién atacar. Todos los que estamos aquí en la iglesia deberíamos estar sirviendo en un ministerio. Todos nosotros, absolutamente todos. Y los nuevos estar estudiando para conocer más de Dios. Estar pidiendo y rogando al Señor. Pero pasan años en la vida de muchos cristianos, años, y nunca hacen algo. Solo critican, juzgan, se quejan, difaman, desacreditan y no ponen las manos al fuego. No tienen la capacidad de darse cuenta, de discernir. Recuerden que todo lo que hacemos no lo hacemos para la gloria de los hombres, lo hacemos para la gloria de Dios. Nehemías tenía claro lo que hacía y jamás luchó contra estos hombres que lo difamaron y todavía le dijeron: has contratado profetas para que hablen bien de ti, les has sobornado, les has pagado. Ante todas esas mentiras, Nehemías está calmado, lee la carta y me hizo recordar que una vez también nuestro Señor Jesús lo acusaron, lo difamaron y él no abrió su boca. Nehemías tenía una relación tan extraordinaria con Dios. Recuerden, ¿cuántas veces oró al día? 2 veces. ¿Durante cuántos meses oró? Durante 4 meses. Oró más tiempo de lo que costó edificar el muro. La comunión con Dios te va a dar la capacidad de discernir en tu vida, en nuestra vida. Y va a hacer que ames la obra de Dios, así como Nehemías. Y ante las acusaciones, las difamaciones, tú no vas a actuar y proceder como ellos. No sé si viene al caso, pero te lo cuento rápidamente. En mis tiempos de profesor en la Universidad San Marcos, me eligieron el coordinador general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en el Centro de Idiomas. Para mis profesores, para mis compañeros, yo era el menor de todos, el inexperto. Todos tenían maestría, doctorado, estudios en Inglaterra y yo nada. Pero el Hijo de Dios, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene? Tiene a Dios como su Padre, quien pelea por ti. Y ante tal difamación, ante tal manera de burlarse de uno, no los escuches, porque solamente nos van a distraer del propósito en el cual Dios quiere que tú cumplas. No te distraigas. ¿Quieres ver cómo actuó Nehemías? Pero primero te hago recordar cómo actuó nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 23, versículos del 1 al 3. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César
diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Versículos 4 y 5. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Difamaciones, acusaciones, mentiras contra nuestro Señor. ¿Y nuestro Señor? Tú lo dices, Pilato. Yo no he dicho. Yo he venido a cumplir una obra: morir en la cruz, para que todo aquel que cree en mí no perezca, mas tenga vida eterna. Yo he venido a cumplir esa obra y nadie me va a distraer de esa obra. Nehemías tenía la plena convicción, la certeza de terminar la obra para la gloria de Dios. Tengo que recordar que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El reconstructor termina la obra. Pablo dijo: nadie me va a desviar de mis propósitos, nadie me va a desviar lo que el Señor Dios me ha dado, porque yo recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nadie me detiene. Nehemías es un claro ejemplo de terminar la obra, de continuar a pesar que lo están acusando, difamando, menospreciando, minimizando con sus palabras destructivas, detractoras, hirientes, pero que no hieren el corazón de un hombre que está lleno del amor de Dios, que está lleno de la gracia de Dios, que está lleno de la confianza de Dios. Digan lo que digan, tu fe, tu esperanza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Qué hace Nehemías ante acusaciones? ¿Cómo reacciona Nehemías ante esa manera detractora de ir contra su persona y de decir mentiras de él? También debemos hacer eso nosotros, porque el reconstructor termina la obra, y para poder terminar la obra la cual Dios nos ha encomendado, tenemos que ir a él. Versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Nehemías, para ver qué hace Nehemías, cómo reacciona ante tales acusaciones, ante tales mentiras. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías nuevamente va a Dios en oración y le dice: sosténme, Señor, fortaléceme. No sé si en medio de su oración cantaría como el apóstol Pablo, pero Nehemías diría: Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Iglesia, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Ante las amenazas, ante las burlas, ante la chismosería, ante las mentiras de los demás contra tu persona, tú tienes que estar tranquilo, porque hay un Dios que pelea tus batallas. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nehemías tenía la seguridad, la certeza. Era un hombre cabal en su manera de andar, de vivir, de hablar. Tranquilo, no escuchó tales amenazas. Solo fue al Señor a derramar su corazón delante de Él y decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Fortalece tú mis manos porque tenía que acabar la obra. Fortalece tú mi corazón, Señor. Pero hay otros que huyen, que dan marcha atrás, que regresan a sus patrones, que se quejan. Nehemías no. Nehemías no. Nehemías se humilla delante de Dios, clama a Dios de una manera concisa y precisa. Y uno cuando va así ante Dios, Él te va a sostener. Él nos va a sostener. Nehemías sabe que no es su pelea con Él. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza ni con poder, mas con tu santo espíritu. Nehemías está con esa convicción, con esa certeza. Padre, Nehemías recuerda las promesas de Dios. O sea, Nehemías, leyendo nuevamente, Nehemías no nos dice que es un estudioso de la escritura como Esdras. No dice. Pero para mí, aunque no diga, lo es, porque actúa en base a la palabra. Porque habla en base a los hechos que están en la escritura. No necesita decir que es un hombre estudioso de la palabra. Su forma de hablar, su forma de andar, su forma de vivir, su forma de ser, lo evidencia este hombre. Cuánto deseo ser como él. Pero cuánto más deseo como nuestro Señor Jesús ser cada día de mi vida, cada día de nuestras vidas. ¿Lo deseas tú también? Ante estos engaños, ante estas acusaciones, ¿usted cree que el enemigo se va a detener? El diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Recuerden, nos odia, nos detesta, nos desprecia, quiere vernos destruidos, hogares destruidos, matrimonios destruidos por muchas maneras. No se lo permitas, varón de Dios. No se lo permitas, dama sabia. No se lo permitas. Discierne correctamente. Date cuenta del obrar del enemigo. Mira cómo actúa, mira cómo procede. No veas muchas veces afuera, en tu propio hogar. Mira dentro de ti mismo si mora las promesas de Dios. Ante estos engaños, miren cómo actúa este hombre desesperado de Sanbalat. Miren, por favor, Nehemías capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delai, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Oh, ¿qué tal profeta? Oh, ¿qué tal profecía? ¡Qué engaño, qué mentira! ¿Y qué le dice? Reunámonos. ¿En dónde? En la casa de Dios. Vamos dentro del templo. Ahí vas a estar cubierto. Ahí nadie te va a matar. No todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nehemías se da cuenta de la artimaña de este Semaías, que era un hombre, un profeta, que decía sus profecías, pero en verdad era un charlatán y un mentiroso tal. Le dice con las palabras de Dios, ¿no? Reunámonos en la casa de Dios, vamos al templo allí, hay que entrar. Nehemías en el palacio de Persia, ¿cuál era su labor? Copero. Sale del palacio de Persia, va a Judá, ¿cuál era su labor? Reconstructor. ¿Era sacerdote? Y Nehemías lo sabía. Sabía su posición. Conocía muy bien las leyes, los rituales, los sabía a cabalidad. Y nuevamente la capacidad de discernir, este hombre de Dios que me viene a hablar de Dios. Nehemías
escucha, analiza y dice, un ratito, pero ¿qué me estás hablando tú? Eso no dice en su palabra. Es contrario a la palabra de Dios lo que tú me estás diciendo, Semaías. Te hago recordar Salmos capítulo 61 versículo 4. Salmos capítulo 61 versículo 4. Quizás este Semaías, quizás: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Reunámonos en la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. Nehemías, te van a matar, Nehemías, te van a matar. Mensajero mentiroso. Números capítulo 18 versículo 7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio de todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 3, para que entiendas más, para que entiendas toda la figura. ¿Por qué Nehemías empieza a discernir, empieza a darse cuenta, tiene la palabra en su mente, en su corazón? Deuteronomio capítulo 3 versículos del 1 al 3. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículos 4 y 5. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Nehemías escucha y dice: vamos a la casa de Dios. No puedo, no es mi condición. Sabía cuál era su posición y no se sentía ni más ni menos, porque es el siervo de Dios en cualquier lugar. Porque todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón para el Señor, porque a Cristo el Señor servéis. Nehemías sabía su posición, sabía que está mal lo que me está pidiendo este hombre. Yo necesito terminar la obra que mi padre me ha dicho que haga. Y estos son unos engaños y estratagemas del enemigo para detenerme en mi caminar, en mi andar, en mi continuar. Y no lo puedo permitir. Nehemías responde a Semaías. Yo siempre veo a Nehemías y hasta ahora sigo pensando cuál habrá sido la edad de este hombre. Definitivamente no niego, no quiero menospreciar a los jóvenes, pero no era joven. Era un hombre ya muy maduro, muy recorrido, muy calmado, muy inteligente, muy sabio en su manera de proceder, muy confiado en la Escritura. Sabía quién era el que peleaba por él. Tenía respeto. Era el líder prominente de Dios. Les hago recordar que los muros estuvieron destruidos, que las puertas estuvieron caídas, quemadas al fuego. ¿Por cuántos años? Más de 150 años. Y viene un hombre desconocido con un propósito único: reconstruir los muros de Jerusalén, levantar estas puertas.
mover a todos los hermanos, restaurar su vida política, económica, social y religiosa. Distintos, ya no quiero que estén juntos, tenemos que estar unidos. Nehemías dice sencillamente no. ¿Quieres saber su respuesta? La respuesta está en la Biblia. Miren, versículo 11 del capítulo 6. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Responden dos palabras: no entraré. Nehemías es así, simple: no entraré, y sigue haciendo la obra. No se detiene demasiado ahí a tratar de resolver el asunto. ¿Acaso lo vemos que se demora para decir, Sanbalat, mira, no es así, es una mentira, recuerda que yo vengo de parte del rey, el rey me dio cartas para que yo edifique? En ninguna parte Nehemías trata de responder a las acusaciones, a las mentiras y el engaño de Sanbalat. No le hace caso. Hermano, no hagas caso a las voces del enemigo. Escucha la voz de Dios que te dice: yo te amo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y si alguien quiere desviarte de tu propósito que tú tienes en la vida, que yo te he dado un propósito para ti, que nadie te desvíe. ¿Cuántos nos visitan por primera vez hoy en esta noche? Levanten su mano los que nos visitan por primera vez. ¿Estás con nosotros hoy por primera vez? Levanta tu mano, por favor, no tengas vergüenza. Una persona, dos personas. No le hagas caso ni a tu propia voz. Escucha la voz de Dios que te dice: yo te amo, yo estoy contigo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Aquí se encuentra. Aquí. Para que sepas responder ante las acusaciones del diablo, del enemigo, que nos odia a cada uno de nosotros. Nehemías simplemente responde con dos palabras. ¿Cómo respondió? ¿Puedes decirlo fuerte? ¿Cómo respondió? No entraré. Se acabó. Sigo con la obra. Porque eso me llamó Dios. Ya está, suficiente. Muy bien, sigo con la obra. ¿Por qué? Porque el reconstructor termina la obra de Dios. Te hago recordar al apóstol Pablo, Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Miren este acontecimiento. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y viendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Versículos 12 y 13. Al oír esto, le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estuvo dispuesto a hacer la obra a la cual Dios se le dijo, lo encomendó. Pablo hizo una sola pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y si tú lees nuevamente todas las cartas de Pablo, en ninguna de ellas le repite lo que tiene que hacer. Pablo lo entendió en primera instancia. Hoy en este tiempo los cristianos tienen que estar repitiéndosela tantas veces, tienen que hacer conferencias para decirle: vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
Tienen que hacerle conferencia para decirle: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros siguen siendo pocos. Entonces tienen que venir animándote cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y repito, el diablo ha desviado a muchos de entender y comprender que hoy es el tiempo que la iglesia tiene que regresar, tiene que retornar, tiene que permanecer, no junta, sino tenemos que estar unidos. Un esposo, cuando está junto con su esposa, nunca van a triunfar en nada. El esposo tiene que estar unido a su esposa. Y la unión es Dios en medio de ellos. Damas, si tu esposo te abandonó y te dejó, hay un Dios fiel quien pelea tus batallas. Varón, si usted aún sigue solo y su esposa aún no ha doblegado su corazón, permanezca fiel en él. Dios responderá en su debido momento, en su debido tiempo. ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Tú y tu casa serán? ¿Crees a esa promesa de Dios? Amén. ¿Cómo reacciona Nehemías ante una acusación así? Ya lo hemos dicho, ya hemos visto. No voy. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? Mira, si he de morir, perfecto, que muera. ¿Cuál es el problema? Si tengo vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús. Si muero, muero por causa de Cristo, pues para eso el Señor me ha llamado. No rehuyo, sigo avanzando, no me detengo, continúo lo que el Señor Dios ha puesto en mi vida, ha puesto en mi corazón, de ser el apóstol de los gentiles. No se detienen. Te hago recordar que el reconstructor termina la obra. Ante tales acusaciones, ¿cómo reacciona un hombre de Dios? Versículos 12 y 13 del capítulo 6. Versículos 12 y 13 del capítulo 6 de Nehemías. Dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Nehemías le llamaba pecado si es que solo se detenía en la obra de Dios. Aquellos siervos que están en la obra del Señor, solo pensar en no continuar en la obra de Dios, no hay en el corazón ni en la mente de Nehemías. No existe. Si es que existiese, ¿cómo le llama Nehemías? Pecado. José dijo lo mismo. Cuando esta mujer de Potifar cada día, cada mañana lo tentaba: acuéstate conmigo. José dijo: ¿cómo he de cometer este pecado delante de mi Dios, contra mi Dios? Lo querían detener a Nehemías en continuar con la obra. Nehemías discierne y dijo: entendí, eres un falso profeta. Dios le dio el discernimiento necesario para darse cuenta y decir: no, yo tengo que continuar con lo que Dios me ha mandado, con lo que Dios me ha enviado. Y les hago recordar a ustedes, a todos nosotros, que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato con promesa. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Amén. Nehemías, detenerse era pecado. Pero hoy día muchos siervos empiezan la obra y decir: no puedo, tengo cosas que hacer. O sea, tengo cosas más importantes que la obra del reino de Dios. Hay cosas más importantes que amar a Dios con toda tu mente, alma y corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Qué es más importante? Siervos, aquellos que están en un ministerio, aquellos que están en un servicio. El diablo va a querer que desistas, que retrocedas, que dejes lo que estás haciendo.
La verdad es esta: solo va a ganar cuando dejas de hacerlo. Pero está desesperado para que te detengas en seguir edificando, en seguir construyendo, en seguir creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Quiere detenerte con mentiras, con acusaciones, con difamaciones, con engaños, con todas estas artimañas del enemigo. Y tienes que aprender a conocerlas, dice el apóstol Pablo. Tienes que saber discernir, pero tienes que ser maduro en la fe. Pero hay personas que tienen años en la fe y nunca los ves poner la mano en el arado. Al contrario, ponen su mano de ahí, la dejan, la abandonan, como si fuese un juego, el servicio en la casa de Dios. No para Nehemías. Nehemías le llamaba a eso pecado. Yo tengo que continuar, tengo que seguir, tengo que terminar, porque el reconstructor termina la obra de Dios. ¿Cómo reacciona este gran hombre de Dios? Otra vez, ya te dije, te comenté esto en las primeras semanas. Nehemías es un libro que empieza con oración y termina con oración. Algo que hasta ahora los cristianos no comprendemos, no entendemos el poder de la oración. Nehemías va nuevamente al Señor, se postra, se arrodilla, se humilla delante de su presencia. Versículo 14, por favor, versículo 14 del capítulo 6 de Nehemías. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Escuchen, el miedo paraliza. El miedo paraliza, el miedo te detiene. Y eso es lo que quiere infundir el diablo a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que han puesto su mano en el arado. Nehemías se está dando cuenta y va a Dios en oración, en clamor. Se derrama delante del Señor y se da cuenta de estos falsos profetas, de esta falsa religión de ellos, de estos engaños, de estas mentiras. Me hace recordar a nuestro Señor Jesús todas las reacciones de Nehemías. Solo tengo que recordar una. El diablo, ¿qué le dijo? Póstrate, adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Póstrate. El Señor Jesús, ¿cómo respondió? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Servirás. Lo que pasa es que el diablo quería detener la obra de nuestro Señor Jesús, y era morir en la cruz por ti, por mí, por nosotros, por esta humanidad. Y desde el inicio de su ministerio quería detenerlo, pero no pudo. Cuando empecé a hacer el libro de Nehemías y dije, el reconstructor, ¿quién es el mayor y más grande reconstructor de nuestras vidas? Que tiene que reconstruir nuestras vidas. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es aquel que dejó su reino para venir a un mundo devastado? El Señor Jesús. ¿Quién es el que quiere realmente que entiendas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Él. Ríndete total y completamente a Él si hasta ahora no lo has hecho. Humíllate delante de Dios si hasta ahora no lo has hecho. Ríndete y date cuenta cómo algunos que entre comillas se pueden llamar hermanos en la fe, pero nos hemos dado cuenta que en verdad no lo son. Que con mentiras, engaños, artimañas, acusaciones, difamaciones, que es el arma, la sexta arma que se observa aquí del diablo para difamar a los siervos de Dios. Mas tú no prestes oídos a ellos.
Porque tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra tenía que terminarse. 4 meses oró Nehemías. 4 por 3, 12. 120 días de oración mañana y tarde. Mientras más horas, menos nos esforzaremos en hacer la obra. El reconstructor termina la obra de Dios, versículo 15 y 16. Dice el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta su obra. Nehemías reconstruyó un muro que estaba derribado, destruido, más de 150 años. Lo que no pudieron hacer muchos hombres, Nehemías lo hizo en 52 días. Se demoró menos el tiempo de la hacer, porque permaneció más tiempo en oración, en clamor, en intercesión, en derramar su corazón, en pedir respuestas de Dios, en indagar, en recordar sus promesas. Nehemías recuerda muchas de las promesas de Dios. Isaías capítulo 41, quiero hacerte recordar alguna de ellas. Isaías capítulo 41, versículos 10 y 12. Yo te animo que marques esta promesa, que la marques en tu Biblia, que la marques en tu corazón, donde dice el Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Capítulos más adelante en Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice el Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Dios. ¿Cuántos creemos esa promesa? Yo también digo amén, un categórico amén, como dijo este pueblo cuando fue exhortado por Nehemías de devolver más de los intereses a sus hermanos que habían abusado negligentemente, faltos de temor. Y gloria al Señor que la reprensión de Nehemías fue tan gloriosa. Nehemías confía en las promesas de Dios. Nehemías crea la palabra de Dios. Y sabía, me imagino en medio de su oración, me imagino: Señor, vienen a mí, me acusan. Viene un falso profeta, Señor. Dice que vaya a tu casa. Cuando, Señor, no me compete a mí, Padre. Tú no me has llamado a esto, Señor. Y yo me imagino que recuerda las promesas de Dios. Va y le responde a Semaías: no entraré, no entraré. Mi Dios está conmigo. Él prometió defenderme. Él prometió velar por mi vida. No entraré. ¿Cómo termina este capítulo 6? ¿Cómo termina? El versículo 19 dice: también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme, mas nunca lo lograron. Nunca lo lograron. Porque Nehemías sabía
que Dios había comenzado en él una obra, había iniciado en él una obra, lo había llamado para restaurar los muros, para edificar las puertas. Lo había llamado y él tenía esa convicción de que tenía como su guarda, como su jefe de los ejércitos, como el Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? Nehemías no creyó en las mentiras y el engaño del enemigo. Nehemías vivió confiado en la palabra de Dios, menos en las acusaciones, en las adulaciones de estos hombres, entre comillas, que se pueden hacer llamar hermanos en la fe, pero en verdad no lo son. No están para edificar, sino solo para destruir, para criticar, para murmurar. Todo eso le pasó al siervo de Dios, Nehemías. Pero él no se detuvo, él continuó. Él tenía puestos sus ojos en el autor y consumador en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿En quién están puestos tus ojos? ¿En el pastor? Te equivocas. ¿En los líderes? Error. Eso es pecado. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es: puesto vuestros ojos en el autor y consumador en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él serviréis, a Él, y todo lo que hagáis no sea para vista de los hombres, sino sea para la gloria de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 31 nos hace recordar cómo el Señor Jesús enfrentó a todos estos enemigos. El versículo 31 de Lucas dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Gracias a Dios, nunca les hizo caso a ninguno de ellos. Hermano, hermana, amada iglesia, Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice a cabalidad: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y estoy con la plena certeza, con la absoluta seguridad que me dice su palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él inició en ustedes una buena obra. Él inició en sus corazones una buena obra. Él va a seguir llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero Él quiere que tú pongas tu fe, tu esperanza en Él, y que le sirvas con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El Señor sigue haciendo la obra, porque aquel que la buena obra comenzó, continuará haciéndola. Él es fiel y Él continuará perfeccionándonos, llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y para que todos nosotros también digamos: Señor, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Se terminó la obra que tú me mandaste. Dios sigue haciendo la obra en tu corazón. Y así como Nehemías, ¿por qué no vamos en oración a Dios y nos humillamos delante de Él y recuerda sus promesas? Oremos.